Presentarles a nuestra parlante de hoy, que es la doctora Erin Randall del Hospital de Niños de Boston. Ella es una psicóloga pediatra cuya investigación y ella trata con el dolor crónico, así que ella se enfoca en el ping-pong, que serían las emociones, el estrés y el dolor crónico. Y lo que voy a hacer ahora es dejar de compartir mi pantalla. Les voy a dar ahora un momentito para que ella nos pueda empezar con su presentación. Gracias. Bien, voy ahora a cargar mi presentación y empezar ya con la vista de las diapositivas. Bien, entonces yo voy a estar hablando acerca de, en primer lugar, del aspecto psicológico y social del dolor crónico, pero quería darles a ustedes un resumen de lo que nosotros llamamos el modelo sociopsicológico, biológico, para darles un poquito de información acerca de los aspectos psicológicos. Estamos viendo sus notas, doctora. Oh, sí, no tengo ninguna nota, no hay ningún secreto, pero déjeme ver a ver si puedo. Sí, justo en la parte de arriba. ¿Dónde lo ve eso? Sí, estaba. Déjame que haga esto un momentito. Sí, es difícil saber porque tengo dos pantallas. Bien, de nuevo, no tengo conflicto de intereses. Y solo para darles un poquito de contexto acerca de quién soy y el trabajo que yo hago, yo creo que esto también les va a poder ayudar a poder enmarcar un poquito acerca de las recomendaciones que yo hago y la información que voy a estar cubriendo. Así que yo trabajo en el Centro Mayo de Familia Pediátrico de Dolor y Rehabilitación, y esto es algo que se llama Programa de Tratamiento Interdisciplinario, lo cual que quiere decir que tenemos una tonelada de proveedores que trabajan juntos para ayudar a las personas a tratar condiciones de dolor crónico, y esto incluye doctores, enfermeras que pueden recetar recetas médicas, terapeutas educacionales, terapeutas musicales, así que trabajamos juntos. Más o menos tenemos 8 niños a la vez que vienen a nuestros programas, y en nuestro programa más o menos son de 4 o 6 semanas. Nosotros abrimos en el 2008 para tratar una condición que se llama de síndrome del dolor complejo, y esta es una condición de dolor que a menudo resulta después de una lesión, y básicamente lo que pasa con esta condición es que hay una lesión en las extremidades, pero los tejidos y los músculos continúan, se recuperan, pero luego el dolor continúa. Entonces, lo que hicimos desde el 2008 fue ampliar cualquier condición de dolor, eh, por ejemplo, programas, por ejemplo, tenemos artritis juvenil, tenemos. Creo que recientemente ustedes recientemente tuvieron el síndrome Stendler, y cualquier cosa que tenga que ver con enfermedades como el Crohn, colitis. Yo creo que estas son condiciones que tienen que ver con la experiencia FPO, pero también nosotros tratamos condiciones que a veces no tienen un motivo claro de por qué empezó eso. Tal vez hubo una lesión, como por ejemplo una contusión que resultó en una migraña crónica. Así que nosotros tratamos migrañas, dolor abdominal, dolor en todo el cuerpo, que podría ser el dolor del síndrome del esqueleto, y pronto vamos a estar también tratando la enfermedad de las células. Así que nosotros tratamos básicamente dolores crónicos y condiciones. Y mientras estoy hablando, si quieren, yo lo que voy a hacer es abrir el chat. Voy a hacerlo mejor para poder monitorearlo, pero a veces es difícil hacer las dos cosas a la vez. Tenemos unos 15 minutos al final, o lo que mejor les vaya, para poder responder preguntas. Así que cuando nosotros pensamos y conceptualizamos el dolor en nuestra clínica, diferenciamos entre el dolor agudo y el dolor crónico. Y el dolor agudo, por ejemplo, es cuando tenemos una lesión, el dolor que indica que hay algún dolor o daño en la extremidad, en la parte del cuerpo, nos mantiene vivos. No evitamos la muerte, ¿no? No es en el sentido dramático biológico. Y luego la movilización es importante, porque uno quiere asegurarse de que tengamos esa parte del cuerpo movilizada y que se pueda curar. Luego el dolor crónico, por definición, es dolor que dura 3 o más meses,
y es patológico en el sentido que ese dolor crónico no sirve ningún tipo de función adaptativa, en el sentido de que el dolor sería como una falsa alarma y en el contexto del dolor crónico lo que sí que sabemos es que cuando uno moviliza o uno restringe el movimiento en esa parte del cuerpo, eso causa más discapacidad o más problemas. Así que en nuestra clínica nuestro enfoque es la reducción de dolor. Les enseñamos a los niños cómo gestionar el dolor y cómo cooperar con el dolor, así ellos pueden hacer las cosas que sean importantes en sus vidas y luego en último lugar eso puede ayudar a reducir el dolor con el tiempo, pero no tenemos una gran habilidad para poder abordar el dolor en sí. ¿Cómo se compara FOP esto con el FOP? Quiero ser muy clara aquí en esta presentación que yo estoy solo empezando a aprender de ello y que me he dado cuenta que había haber partes de esta charla que tal vez se sientan ustedes que no son relevantes para ustedes, pero por favor traigan a colación preguntas, pongan comentarios en el chat. Realmente no quiero que nada de lo que yo diga no sea algo invalidado con su experiencia y espero que realmente haya partes de esta charla que se puedan llevar con ustedes y añadirla en sus recursos. Luego al final podemos hablar del dolor con el que pasan apuros y comentar algunas de las recomendaciones que tal vez puedan relacionarse con su experiencia o no. Pero es lo que aquí sí quiero decir es que hay una condición biológica que nos ayuda a entender por qué sucede el dolor. Sabemos que hay dolor agudo y con esto hay esa parte así más compleja donde la posibilidad de empeorar la condición se puede asociar con lesión. Así que cuando estamos, por ejemplo, pensamos en esa reducción de dolor, por ejemplo, tenemos que tener cuidado con lo que decimos, pero en la investigación reciente dice que el dolor crónico de algún modo lo que hace es resaltar esos dolores, así que serían dolores que uno, esa reaparición que uno ve y ese es el dolor que yo creo que mucho de lo que me estoy refiriendo puede aplicar a ustedes, pero de nuevo tenemos que lidiar con la diferencia entre el dolor agudo con muchas de nuestras condiciones, por ejemplo la artritis, y ayudar a los niños a aprender a diferenciar lo que es el dolor agudo y el dolor crónico. Así que el modelo de dolor biopsicológico social es distinto en nuestro mundo de dolor y guía la manera en que pensamos de dolor y la manera en que tratamos el dolor. Así que la parte más obvia de este modelo es la biológica. Así que hay motivos biológicos por los cuales la gente experimenta dolor. Podría ser enfermedades, lesiones, procedimientos y también hay algo de entendimiento de la predisposición a dolor biológico. Algunos de los niños que vienen a nuestro programa tienen padres con dolor y también tenemos muy buena comprensión, no necesariamente cómo curar ese dolor, sino de cómo entender los factores biológicos, cómo afectan al doctor y cómo afecta también al estado funcional, cómo está uno discapacitado del dolor, cómo uno no está haciendo actividades físicas, recreacionales o actividades de empleo y cómo eso afecta la vida social y el bienestar psicológico. Sabemos que estos factores biológicos impactan directamente el estado. La parte que es más interesante para mí es la parte que realmente tenemos más control, sería el componente psicológico y social del dolor. Así que cuando pensamos en la parte psicológica, a menudo pensamos en cómo pensamos en el dolor, tenemos miedo, estamos preocupados, cuánto estamos anticipando el dolor. De un modo sería cómo uno pasa apuros con el dolor, no tanto la experiencia del dolor, sino la relación con el dolor y qué tipo de estrategias de cooperación tenemos. ¿Uno trata de evitar el dolor o uno trata de abordarlo y usar estrategias para lidiar con ese dolor? Y el estrés es un grande componente. Sabemos que nuestro sistema nervioso es responsable por el estrés, por esta lucha o respuesta y también es responsable por la experiencia del dolor. Así que estos caminos se entrecruzan y como dije anteriormente sería el ping pong. Lo mismo con el dolor emocional, podría estar relacionado con el dolor o con otras cosas de su vida. Así que estos componentes psicológicos básicamente nunca son la causa del dolor, pero pueden ser un factor que suba el volumen del dolor o que empeore la experiencia del dolor y también la función en el contexto del dolor. Y luego los aspectos sociales del dolor, y voy a entrar un poquito más en esta presentación en esto. Les voy a dar unas cuantas herramientas para que puedan trabajar con esto, pero las partes sociales serían cómo afecta el dolor
dolor a la relación con las personas que están a su alrededor y a su vida en general, cómo el entorno familiar afecta su experiencia del dolor, cómo responde la comunidad, los padres, hermanos y también cómo ustedes relacionan con el entorno social. Ustedes están en la escuela, están trabajando, tienen relaciones con compañeros, están involucrados en actividades extracurriculares, cosas que amplíen la definición más allá del dolor y estas cosas pueden directa e indirectamente afectar el dolor en sus habilidades funcionales. Así que si no tenemos mucho control, por ejemplo, hay algunos límites en nuestro control de las partes biológicas del dolor, las partes psicológicas pueden ser lo que pueden cambiar. Y estas son las dos cosas en que me enfoco en mi programa y también otros proveedores. Tenemos muchos proveedores en nuestro programa, por ejemplo, los terapeutas físicos, los terapeutas ocupacionales, todos están pensando en el componente social y psicológico del dolor. Así que lo que voy a hacer ahora en mi tratamiento, lo que hago en tratamiento con niños es repasar cuáles son los componentes biopsicológicos sociales de dolor, porque cada uno tiene su experiencia muy única, ¿no? El dolor es algo bastante subjetivo, pero lo que a mí puede ser para mí una cosa, puede ser distinta para otra. Así que cuáles son las cosas que afectan al dolor de uno y cómo podemos llevar a cabo algunos cambios. Así que para los niños en nuestro programa, a muchos de ellos o todos ellos van a tener un sistema nervioso que esté alterado. También sabemos que cuanto más el cuerpo de una persona sea débil, hay que no estar condicionado ese cuerpo, aumenta más el dolor. A veces hay cortes en el tejido o cosas que pueden pasar. Y luego la parte cognitiva emocional del comportamiento emocional y de comportamiento, esto serían las partes psicológicas y yo con los niños lo que hago es preguntarles cuál es la parte cognitiva de su dolor. Ustedes esperan dolor en ciertas circunstancias, ustedes están enfocados realmente en eso, tienen un millón de recuerdos asociados con ese dolor y luego la parte emocional sería cómo el dolor le hace sentir cada ser humano. Yo siempre bromeo con algunos de mis niños y le digo, sí, seguro que usted no se levanta cada mañana muy emocionado para encarar ese dolor. Así que el dolor sería porque biológicamente tenemos distintas reacciones con el dolor y muchas personas pueden estar tristes, ansiosos o tener miedo al dolor y eso es muy normal, ¿no? Para un ser humano y también esas emociones pueden subir el dolor, el volumen del dolor, también el cerebro, de la manera en que vive las emociones o dolores distintos. ¿Y qué hacemos en un contexto de dolor? Uno está así como guardián, evita la actividad física. De nuevo, yo entiendo que esto puede ser un tema complejo, pero en el equilibrio de lo que uno se siente cómodo o no, uno está activo físicamente, hace cosas que son importantes para ellos en su vida y esto básicamente nos lleva a las partes sociales del dolor, cuánto uno está involucrado en estas cosas que son importantes para ellos en su vida y cómo el mundo está respondiendo, es productivo, es de ayuda, intencionadamente o no. Eso es algo que podemos ayudarles a guiar a las personas a su alrededor para apoyarles mejor a ustedes. Así que ahora voy a ahondar un poquito más en las intervenciones sociales y psicológicas que nosotros usamos. Esto hay muchísimo que nosotros hacemos en el contexto de nuestros tratamientos de 6 semanas, pero voy ahora a repasar algunas cosas básicas para que podamos empezar. Así que la primera cosa que nosotros hacemos en nuestro programa es validar y educar. Así que muchos niños que vienen a nuestro programa, no estoy seguro cuál ha sido su experiencia, pero tal vez este sea un buen tema de charla, pero muchos niños y familias que han pasado por temas complejos antes de venir a nuestro programa, no sabían por qué tenían ese dolor, les dijeron que el dolor tal vez era algo que no podían averiguar, o les decían, les han marginalizado en la escuela, han tenido traumas, hay algún motivo. Tal vez haya muchos proveedores médicos que si no pueden averiguar qué es lo que es, tal vez tiendan a decir, o tal vez sea algo psicológico. Así que una de las cosas de las que hablamos mucho en nuestro programa y que yo me enfoco es validación. El dolor es real, técnicamente está ubicado en el cerebro, así que cuando las personas dicen no, el dolor está en su cabeza, realmente dicen la verdad, no intencionadamente, pero sí que el cerebro es el órgano que procesa el dolor y realmente el sistema nervioso por sí mismo es el segundo órgano más grande del cuerpo, así que ¿por qué no puede el sistema nervioso tener problemas de la misma manera que, por ejemplo, un pulmón, un corazón o otro tipo de órgano puede también tener problemas? Así que un hecho divertido es que si ustedes podrían juntar todas las neuronas de principio a fin, verían que es enorme. Así que el sistema nervioso es un sistema que puede
incluso con una condición biológica, el sistema nervioso puede hacer mucho. Y sabemos que el sistema nervioso lidia con las emociones, sentimientos y estas, como dije, son cosas que pueden entrecruzarse. Luego tenemos el concepto de, por ejemplo, que si uno tiene dolor durante mucho tiempo, lo que puede pasar es que el sistema nervioso empiece a luchar innecesariamente. ¿Y por qué se llama sensación central? Es no solo el dolor que uno siente en las extremidades, o no el sistema periférico, que sería la espina dorsal, el cerebro, sino que a veces el dolor puede estar ubicado en estas partes centrales del sistema nervioso y tener un poquito de su propia mente, ¿no? Así que lo que nosotros decimos es, sabemos que sus factores psicológicos o no la causa del dolor puede tener parte de ello, así que los factores psicológicos pueden empeorar el dolor, pueden hacer que el dolor esté ahí. Obviamente es una consecuencia natural de vivir con dolor y realmente es lo que puede causar diferencias individuales en cuanto a la experiencia de dolor y también cuánto afecta la función ese dolor. Así que es una parte muy importante del tratamiento, así que yo creo que el primer paso ahí es educar y validar. Y solo para ahondar un poquito con los componentes biológicos del dolor que se entrecruzan con la parte psicológica, lo que vemos aquí es que uno tiene una parte que duele en el cuerpo, que eso lo que hace es encadenar el sistema nervioso y el sistema periférico, por ejemplo, la mano o el brazo, y luego se manda esa señal de dolor a la espina dorsal y luego al cerebro y luego al tálamo, que es la parte que siente el dolor en varias partes del cerebro. Así que las tres cosas más importantes aquí como psicóloga es que el cerebro está muy involucrado en el dolor, pero lo primero es que esto de aquí que representa, por ejemplo, una parte de su cerebro, por ejemplo, como sería un turbante. Pero lo que sabemos aquí es que el córtex sensorial, que sería la parte del cerebro que es responsable para la sensación física de dolor, y lo que aquí es fascinante es que el cuerpo está sincronizado con el cerebro. Así que, por ejemplo, si yo tengo dolor en mi mano derecha, ahí es donde mi cerebro voy a sentir también ese dolor. Así que esto es algo como magnífico para mí. Y lo de dolor crónico y el cerebro, lo que es interesante es el sistema límbico. El sistema límbico es o contiene dos partes importantes del cerebro que son importantes para el componente psicológico del dolor. Uno se llama amígdala y es la parte del cerebro responsable para las emociones, las grandes emociones, por ejemplo, las emociones de supervivencia, miedo, emoción, cosas que nos mantienen vivos. Y luego el sistema límbico también contiene algo que se llama el hipocampo, que es responsable para la memoria. Y eso es importante, ¿verdad? Si pensamos, por ejemplo, en el dolor, que pueden acordarse de cosas que han causado ese dolor y es exactamente los que nos mantiene vivos. La última vez que, por ejemplo, fui a cazar, si hubo un tigre que daba miedo en una esquina en ese campo, me tengo que acordar que va a estar ahí para que no se me coma ese tigre. Y las emociones son importantes porque si uno piensa en las cosas que se acuerdan mejores de su vida, son, por ejemplo, las emociones más altas. Así que la parte emocional de su cerebro es lo que solidifica ese recuerdo en el cerebro. Y luego la tercera parte del cerebro que es importante para el dolor es el lóbulo frontal, que es lo que se indica en esta parte del cerebro. Y luego el lóbulo frontal, parte de lo que hace es planear y organizar. Así que yo necesito acordarme que ese tigre estaba ahí en la parte de detrás de la izquierda de ese campo y yo necesito luego planear mañana no ir ahí. Y eso realmente es magnífico y es un proceso que protege y es muy útil para el dolor agudo, pero cuando se trata del dolor crónico no es muy útil porque luego tenemos millones de recuerdos de dolor y ya no es funcional porque el dolor en sí luego ya es falsa alarma y es un dolor que está existiendo en esas dos reapariciones. Así que tenemos que enseñar a los niños cómo poder cómo distinguir, tener muchos recuerdos cada día y tenemos que nosotros por eso tratamos con esas personas que han sido muy discapacitadas. Bueno, no voy a mostrarles ahora este vídeo, pero lo que sí que puedo hacer es darles el enlace de ese vídeo, pero es un tema de dolor crónico y nos ayuda a ver los factores psicológicos y biológicos y por qué son importantes.
Así que mi trabajo es ayudar a los niños a aprender cómo cooperar con el dolor, ayudarles a vivir con el dolor. Así que no vamos a poder ayudar a los niños a impactar directamente el dolor. Tal vez ellos no anticipen la experiencia de reducción de dolor en el contexto de nuestro tratamiento, pero sí que vamos a enseñar a los niños cómo aprender más del dolor, y cuanto más puedan funcionar con el dolor, las probabilidades de que ese dolor reduzca con el tiempo aumentan. Y esto incluso con los niños, por ejemplo, los podemos ayudar a tener una mejor experiencia con su dolor, y en último lugar, esto les puede ayudar a reducir el dolor. Y con FOP estamos hablando, por ejemplo, en cuando no reaparece. Y una de las cosas en las que me voy enfocando es, para un niño, cuáles son los factores psicológicos que están aumentando ese dolor, y cuáles son los factores psicológicos. Esto puede ser, por ejemplo, no solo sentirse triste, depresivo, frustrado con el dolor, sino también uno tiene algún trauma subyacente, o, por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, ansiedad, depresión, o cosas que puedan aumentar el volumen de ese dolor. También tenemos que abordarlas. Tenemos una tendencia temperamental a ser muy sensible o ansioso. ¿Cómo lidiamos luego con eso? Y luego, ¿cómo podemos ayudar a modificar el estilo con que cooperamos? Y eso nos ayuda a enfocar las cosas que son importantes para nosotros en la vida. Y luego, ¿qué es lo que es importante para ustedes? ¿Cuáles son las actividades extracurriculares con las que quieren involucrarse? ¿Cómo quieren involucrarse con la parte académica, la parte de empleo? ¿Y cómo podemos ayudar a las familias a apoyar mejor a los niños? Y luego algo específico que tiene que ver con estrés. El dolor crónico de por sí mismo es una prolongación del estrés, que lo que hace es desencadenarlo, y es extremadamente incómodo, y es algo que hace que la vida sea difícil de vivir, y es algo que tenemos que abordar también con la relación que tenemos con el dolor. Pero también, como les dije, si hay otros estresantes en su vida, eso también es importante, que les ayudemos a uno cómo lidiar con ellos, porque hay cosas que pueden también aumentar el volumen del dolor. Así que, ahondando ahora realmente en las intervenciones que nosotros hacemos, y esto realmente es algo que muy rápido, nosotros realmente ahondamos más de lo que voy a estar describiendo ahora, pero hay dos tipos de tratamientos psicológicos que tienen mucha evidencia basada, sería la terapia comportamiento cognitivo, las intervenciones de dolor crónico, y me imagino que el libro que están leyendo también tiene mucho tema de las intervenciones de comportamiento cognitivo. Y luego también la terapia de compromiso de aceptación. No la voy a estar cubriendo aquí, pero básicamente lo que es una modalidad que está ahora aumentando la evidencia de ella, y ayuda de algún modo a añadir estrategias cognitivas, pero ambas modalidades ayudan a abordar el miedo al dolor, las preocupaciones acerca del dolor, cómo lidiar con el estrés, las actividades de relajación, actividades de concienciación, básicamente cambiar la relación que uno tiene con el dolor y esas experiencias. Así que esto básicamente es solo un resumen más amplio de mi enfoque desde una perspectiva de CBT. Como les dije anteriormente, yo creo que lo más importante es la psicoeducación y la validación, así que describir ese modelo sociopsicológico. La segunda parte, no necesariamente en este orden, sino sería la concentración en la autorregulación. Sería cómo podemos ayudar, por ejemplo, a empezar lo que sería el sistema parasimpacético, que sería el sistema que ayuda a la autorregulación, homeostasis. Y estos serían básicamente haciendo técnicas de relajación, y luego las técnicas de cognitivas, como describir, cómo ayudamos a describir algunos de los pensamientos, sentimientos y comportamientos relacionados con el dolor. Y luego la involucración de padres, porque yo trabajo con niños, y para mí nuestros trabajadores sociales, que son las personas que eh, tratan los padres como personas, para ayudar a lidiar con el trauma neurológico en relación a ese dolor de los niños, y sus enfoques de comportamientos y neurológicos relacionados con ese dolor, y ayudar a los padres a cómo lidiar con esos niños que están afectados por dolor. Bien. Así que ahora solo quería mirar al chat para ver si había alguna cosa. Bien, así que la terapia de comportamiento cognitiva es base a una teoría cognitiva y de comportamiento. Tenemos un par de personas famosas aquí, Beck es uno de ellos, pero básicamente el enfoque es cambiar qué es lo que hacemos y cómo pensamos. Eso puede cambiar de la manera en que nos sentimos, y luego el CBT aborda la respuesta del estrés y cognitiva,
Y aquí los objetivos para mí, cuando se trata del dolor crónico, es ayudar a los niños a mejorar su función con el dolor y reducir el estrés relacionado con el dolor, que ambos puedan afectar la experiencia del dolor. Así que hay un ejemplo aquí que sería de un triángulo de CBT, a veces se llama el triángulo mágico, y básicamente algunos de ustedes también ya tengan experiencia con esto, pero que la idea es que todo está conectado, los sentimientos, los pensamientos, el comportamiento. Por ejemplo, su mejor amigo, uno de sus amigos no le contesta un mensaje y aquí que el ciclo negativo le llevaría a usted a pensar, o bien, pues mi amigo me odia o yo soy un perdedor o tal vez ellos no están contactando conmigo porque los he hecho enfadar ayer por alguna cosa. Esto me haría sentir mal, triste, me haría sentir depresivo, lo cual eso luego me llevaría tal vez a poder llorar en mi habitación y apartarme. Así lo que hace que este triángulo sea mágico es que la situación es exactamente la misma. Por ejemplo, mi amigo no me contesta el mensaje, pero uno de los pensamientos que tengo es cómo puedo remarcar mis pensamientos. Por ejemplo, decir, oh, estoy emocionado de que no me ha contestado mi amigo. No, eso tampoco, pero tal vez mi amigo está ocupado, tal vez es posible que ellos estén enfadados conmigo y también es posible que estén muy ocupados o que se le haya sacado los teléfonos. Tal vez yo tenga menos ansiedad, menos preocupación, esté más neutral. ¿Y cuál es mi comportamiento en relación a estos sentimientos? Es que tal vez pues contacte con otro amigo, y así que lo que es mágico es que la situación es la misma, pero la relación es distinta porque cambiamos la manera en que uno piensa de ello. Y esta posibilidad de que su amigo esté ocupado sea la misma o tal vez más realista que tal vez pensar que ese amigo esté enfadado o enfadada con ustedes. Y eso también está relacionado con el ciclo del dolor. Lo que sabemos aquí es que el dolor crónico puede afectar sus niveles de actividad, como es, por ejemplo, hacerle sentir a usted mal, los pensamientos o pensar que son unos perdedores o que nunca van a poder nada o que sus vidas son una pérdida de tiempo, y eso puede luego desencadenar a cosas que tal vez pueden ser importantes para ustedes en la vida, ya sea la actividad física o actividades de placer extracurriculares, y si luego no las hace, luego van a tener más discapacidad, van a estar más deprimidos, más aislados, y eso puede luego afectar a su experiencia del dolor crónico. Así que tenemos que tratar de interrumpir este ciclo en muchos lugares, y una de las cosas que hacemos primero en nuestra clínica es que los niños se aparten de esto, y lo que hacemos es poco a poco ayudarles y luego ellos pueden ver cómo se sienten. Así que para en relación al dolor tenemos muchos niños que se autolimitan, así que no quiero llegar a esa parte porque la última vez, por ejemplo, un niño que diga yo no quiero ir a una fiesta porque la última vez que fui hicieron sentir de una manera. Por ejemplo, ¿cuál es uno está pensando de una manera indeterminada? Así que ayudar a los niños a reconocer realmente cómo se siente. No hay una evidencia. Voy a tener reaparición del dolor, sí, pero puedo vivir aún una vida con un dolor razonable, o puedo validar pues que estoy nervioso en ir a una fiesta y tengo que ir de todos modos porque es importante. Así que cómo podemos tratar la manera en que pensamos para hacer, que es lo más importante para nosotros. Y lo mismo a la hora de trabajar con padres, con la misma manera en que los niños están psicológicamente y biológicamente se les lleva a evitar el dolor. Lo mismo con los padres. El trabajo de los padres es proteger y nutrir y asegurarse de que sus niños estén seguros. Así que de manera instintiva uno biológicamente va a protegerlos, pero sabemos que en el dolor crónico, sobre todo para las condiciones que tratamos en nuestra clínica, que la protección la protección hasta cierto punto puede ser de ayuda, pero puede también empezar a limitar. ¿Cómo podemos ayudar a los padres dentro del contexto de sentirse cómodos de una manera gradual, permitir pues que los niños puedan vivir la vida que quieren vivir? Y esto es difícil, es un trabajo difícil, por eso están involucrados en nuestro programa, acuden a muchas sesiones de nuestro programa cada día para poder empezar a cambiar ese enfoque biológico. Y luego un componente de comportamiento, cómo abordamos esto. Usamos lo que nosotros usamos, exposición gradual, el enfoque gradual. Por ejemplo, vamos un caso por caso que un niño esté pasando apuros con un dolor de una extremidad, se ha roto un hueso y realmente quieren correr. Nunca vamos a poner a un niño en una cinta de correr para que corra una milla en la primera semana, primero porque biológicamente no es seguro, tiene muchas debilidades, los huesos están debilitados, así que biológicamente no tiene sentido, pero psicológicamente, desde mi perspectiva, uno está inundando a ese niño con miedo. Así que cómo enfocamos eso gradualmente, o las cosas que son importantes para ellos. Así que lo que vamos a hacer es crear una escalera de miedo
cómo podemos, eso se va a estar controlado por el niño, va a estar ahí supervisando un trabajador clínico. Así que la distracción es una de nuestras intervenciones primarias cuando un niño está en terapia ocupacional o rehabilitación, están haciendo juegos, cosas que puedan desviar la atención del dolor. Por ejemplo, niños que tengan artritis tienen que entender qué es lo que es como qué tipo de dolor puede mantenerlos seguros o cuál es el dolor crónico que no sea funcional y que uno no puede hacer ciertas cosas. Sabemos que uno no se puede enfocar en dos cosas al 100%, así que podemos hacer 30% del enfoque alejado del dolor para que pueda mejorar esa experiencia del dolor. Así que tenemos muchas estrategias que pueden ayudarles. Voy a enseñar ejemplos de estrategias o técnicas para ayudar a los niños a lidiar con eso. Y luego las técnicas de relajación también son muy importantes. Muchos niños de nuestro programa dicen que han tenido experiencias negativas con visualización y les animamos a que traten de nuevo porque biológicamente sabemos lo importante que es la respiración para controlar el corazón, para controlar el cuerpo que esté regulado. Así que este es un ejemplo de una lista que creo con los niños. Hay 4 categorías distintas. La distracción, como les dije, es una de las herramientas principales. Pueden ver aquí que hay muchas opciones para estos niños. Muchos de ellos usan, por ejemplo, juegos de cartas, cosas para distraerlos del dolor. Por ejemplo, respetar las limitaciones de FOP, pero cómo podemos conseguir de que nuestro cerebro sistema nervioso esté enfocado en actividades que estén seguras. Así que estas son algunas de las cosas que hacemos en nuestro programa. Y tenemos todos estos planes que hemos desarrollado con los niños para ayudarles a lidiar con su dolor. Y luego tenemos también el aspecto cognitivo del que ya hablamos mucho acerca de lidiar con esos pensamientos negativos y no les preguntamos a los niños acerca de su dolor porque tratamos de distraerlos, así que no tiene sentido concentrarnos en eso y hablamos de estrategias de relajación, no solo es respirar profundo y meditación, es también sentarse afuera a tomar el sol y hacer que su sistema nervioso pueda regular todo esto. Y luego la ciencia habla por sí sola cuando hablamos de relajación. Cuando los niños me dicen que tuvieron una experiencia negativa o que tuvieron un ataque de pánico y que alguien les dijo que respirara profundamente, se hiperventilaron. Así que les tenemos que enseñar cómo relajar su cuerpo por medio de algo que se llama bioalimentación, cómo usan su cabeza para afectar la biología y relajar la tensión muscular, tener más oxígeno e incrementar también el sentido de controlar el dolor y todo esto puede afectar su biología y su fisiología. Así que la relajación es muy importante, pero no es la única herramienta y hay veces que la gente cuando dice ¿qué puedo hacer? Pues tratan de obtener estas herramientas y por eso tratamos de diversificar. Ahora vamos al aspecto social, así que vamos a revisar rápidamente lo que hacemos en este programa. Y este es un concepto de la importancia de los valores. ¿Qué es importante primero que nada para usted? Y cómo el dolor ha impactado su vida en cuanto a lo más importante para usted. ¿A dónde quiere que vaya su vida? No sus metas, sino sus valores. ¿Usted cree que ser artístico es importante o ser un buen amigo o darle algo a la comunidad? Cosas en general que hacen que usted sea usted y que vaya más allá del dolor. Y eso es algo muy importante porque obviamente el dolor y la discapacidad son parte de su vida, pero hay mucho más que lo hace ser usted y cómo usted puede seguir adelante con esto. Entonces, entre más vive uno en cuanto a sus valores, respetando sus límites y el impacto del dolor en su vida, usted va a estar más feliz y también va a impactar su vida en general y cómo la vive. Así que cuando están en el programa, nosotros trabajamos muy de cerca con las escuelas o si el jovencito tiene algún trabajo, les enseñamos también a cómo pedir lo que necesitan. Muchos chicos obviamente reciben más tiempo para terminar su examen y seguro que ustedes ya están familiarizados con mucho de esto por los planes individualizados educativos. Así que nosotros sabemos que los niños necesitan apoyo y varias
para tener éxito y nosotros los apoyamos. Y no solo necesitan estructura, sino que trabajamos también con un terapeuta para ayudarles a saber qué es importante y qué necesitan. Y no solo les ayuda a expandir esta definición, sino compartir con sus compañeros. En la relación social, muchos chicos no se aíslan de sus amigos y también durante los años de adolescencia, ya que como tienen que decir que no muchas veces a salidas e invitaciones, tenemos que enseñarles a educar a sus compañeros y a sus amigos para que puedan aceptar estas invitaciones y reconectar con muchos de sus compañeros, porque ellos se han aislado. Luego relaciones familiares, interactuar con sus familiares y si siguen ayudando a hacer cosas alrededor de la casa para ayudar a la familia y hacer cosas que disfruten hacer como hijo, como hija y también cómo apoyar a los padres de manera efectiva. Y tengo algunos recursos, pero creo que ustedes ya han trabajado por este dolor y enfermedad crónica, lo cual es maravilloso. Richard Copley es un psicólogo que escribió un muy buen libro que es más para los padres acerca de ayudar a apoyar el dolor crónico de sus hijos. Es un buen libro. Este libro de Mosley es un libro como de caricaturas interactivo en cuanto al dolor crónico. Y yo uso un par de estas páginas para ayudar a la parte educativa de mi trabajo con los niños y familias también. Y finalmente, preguntas, así que ya terminé con mi presentación y voy a ver la sección de chat para ver si hay preguntas o también recibir su perspectiva. Y yo sé que Sharon acaba de hacer un comentario, pero quiero decir que nosotros hemos cubierto mucha información en cuanto a la psicología del dolor. Obviamente solo es un pilar, pero hay mucho y quiero agradecerles por poder participar aquí y espero que la gente se vaya después de haber escuchado esto, que algunas de las actividades que nosotros vamos a hacer en conjunto son cosas maravillosas para que ustedes puedan hacer por sí solos, pero también da mucho beneficio ir a un psicólogo o alguien que se especializa en este campo para seguir trabajando, ya sea en una clínica o citas frecuentes. Así que muchas gracias por estar aquí. Ha sido un placer y de hecho en cuanto a este comentario, yo estaba hablando con uno de mis colegas que es un anestesiólogo que trabaja en cuanto a dolor de adultos y este modelo que tenemos pediátrico en cuanto a tratamiento de dolor intensivo no está muy disponible, creo que hay como 7 en el país y nivel internacional no es muy común, pero en el mundo adulto realmente no tienen. Tratamos de averiguar lo que es y a lo mejor es por el seguro médico o estos problemas de infraestructura que no le dan a los adultos la oportunidad de participar en un programa así que aborda todas las partes del dolor y creo que es un gran problema en la medicina para adultos y estamos en el proceso de escribir algo así para abordar ese tema y no está accesible a mucha gente por cosas financieras, pero para todas las condiciones creo que esta metodología es muy buena y también para síntomas del COVID de largo plazo, pero es triste realmente que la comunidad médica se concentre solo en la parte biológica. Y ahora para encontrar un profesional, usted vive, ok, en esta ciudad. Bueno, usted puede preguntarle a su doctor que lo manden a tratamiento de dolor. Pueden empezar con eso. A lo mejor ellos tienen recursos para programas similares. Y yo sé que en Massachusetts tenemos programas para adultos que toma esta metodología biopsicológica, pero voy a tratar de recolectar más información de programas a nivel nacional e internacional que tienen esta metodología también para adultos. Espero que haya contestado bien su pregunta.
Y yo tengo una pregunta también para usted y también quería decir que usted trabaja con niños, específicamente en psicología, con adolescentes, pero escuché mucho de lo que decía en su presentación y aunque se refirió a niños, creo que esto aplica también a adultos, las teorías y las técnicas. Así que cualquier persona que escuche o vea la grabación, espero que sepa que se aplica también a todos. Pero tengo una pregunta de una mamá que tiene un hijo pequeño y estaba preguntando lo mismo, diciendo que es difícil porque el niño no se comunica mucho cuando está en dolor y creo que eso es algo común porque quieren hacer o aparentar que todo está bien. Así que a los padres les cuesta trabajo entender el dolor en el que están sus hijos. ¿Usted tiene algún tip para saber si alguien tiene dolor, aunque no lo digan? Sí, creo que no me gusta este término, pero son comportamientos de dolor, ya sea como agacharse, encogerse. Como madre de un hijo, probablemente hablamos de los 6 sentidos, aunque no hablen, usted ve que se ponen pálidos o que están aislados. Y lo que yo haría es, si puede hablar con su hijo, de que es impresionante que sean tan fuertes, pero que es importante que les digan, no que solo se quejen, pero que les digan cuando estén en dolor para poder ayudarlos a distraerse, a ir a caminar o hacer algo con ellos y hablar y abrir esas líneas de comunicación, no solo para quejarse, sino para que la familia y la comunidad los pueda apoyar mejor. Y también felicitarlos, ya que ellos pueden ser fuertes, pero hablar de estas cosas con las que están lidiando. Maravilloso. Y sí, aquí tenemos más cosas en la sección de chat. Más que nada expresión o expresar este dolor, porque no hay mucho acceso a este tratamiento. Sí, nosotros tenemos realmente que educar a la comunidad y no sé si es que haya un sesgo y es algo muy triste en el que hay niños y como son jóvenes, hay mucho estigma alrededor del dolor también en adultos y especialmente con la crisis de opioides y hay algunas veces en las que los opioides son importantes de usar y crear una cultura y dinámica en la que creo que las compañías de seguro, no sé, no están financiando este tipo de intervenciones para adultos y no entiendo por qué. Yo sé que nosotros en nuestra clínica pediátrica en el 2008 tuvimos que pelear mucho para que las compañías de seguro nos apoyaran y respaldaran, pero hay mucha información ahora acerca de este modelo y no entiendo y creo que necesitamos ponerle más atención a esto. Y nada más para hablar un poco acerca de nuestras 5 sesiones. A ver, Jamin Apadaya es un investigador y está asociado con el Hospital de los Niños en Boston y ha estado en muchas de estas reuniones y ha estado investigando acerca del dolor y otras enfermedades. Y en una presentación que va a dar en un par de semanas, él va a enfatizar cómo esta metodología biosociológica es importante. Así que es maravilloso ver que ya se está llevando a cabo la investigación para reforzar y validar todo esto. Y yo sé que Jamie y yo vamos a seguir trabajando juntas para tratar de ver qué podemos hacer en cuanto a este tipo de intervención. Yo trabajo con niños pero bueno, pensar también en los adultos porque creo que los adultos de muchas maneras con dolor crónico son un grupo al que no se le está ayudando como deberían de ser ayudados. Así que es un gran problema. Perdón, no quise cortarte, pero solo quería decir que si alguien tiene alguna otra pregunta, por favor, se sientan libres de ponerlas en la sección de chat. Estamos viendo muchos comentarios y eso es maravilloso. Me encanta seguir en esta conversación, pero si tienen más preguntas, a lo mejor podrían ponerla aquí en la sección de chat o que suban la mano y queremos agradecerles nuevamente a todos. A ver, aquí hay una pregunta acerca de cómo pueden explicar cómo el cerebro
puede lidiar con dolor agudo del dolor crónico. No lo hace, ese es el problema. El sistema nervioso no sabe cuál es la diferencia entre estos dos tipos de dolor. Entonces tiene que ver con cómo se repite este ciclo. Y lo que ocurre con el dolor es que el cerebro está mandando o no sabe mandar bien la señal, pero con el dolor agudo en algún momento termina y la medicina ayuda con este dolor agudo. Y una de las cosas que cuando las medicinas de dolor no ayudan, entonces estamos lidiando con un dolor crónico, más el dolor agudo. Entonces el cerebro realmente no sabe la diferencia y ese es el problema de este dolor crónico. Es una parte muy importante de entender también, claro. Bueno, sí, y por favor también, si tienen alguna pregunta y si no se sienten cómodos en este lugar público, con mucho gusto yo podría platicar con ustedes o si me quieren mandar un email con preguntas y también vamos a tener a una de mis terapeutas, va a hablar en una sesión, ha trabajado mucho con nosotros, es experto en dolor pediátrico, pero también puede hablar con adultos en cuanto a terapia eh, y creo que ella iba a participar en una reunión anterior, pero no pudo. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por unirse a nosotros, doctora Randall. Y por favor, si tienen preguntas, mándeme un correo electrónico y yo los pondría en contacto. Así que hay otra pregunta acá que acaba de salir en cuanto a distracciones. Si usted encuentra algo que funciona y usted mencionó que no las mismas distracciones funcionan para todos. Es una cosa que funciona para todos, es encontrar una cosa que haga que su cerebro esté comprometido en algo. Así que a lo mejor si uno puede hacer dos al mismo tiempo o escuchar música, a lo mejor jugar videojuegos. Cuando los niños están en dolor, podemos ayudarles con esto. Así que a lo mejor ver esa lista que envié y también puedo mandar un PDF de esta presentación, pero este es un ejemplo. Hay muchísimas cosas que pueden hacer que realmente si uno las practica, puede ver cuál funciona mejor. No les va a quitar el dolor, pero pueden distraer su atención y ayudarles a continuar a hacer cosas que son importantes para ustedes mientras se están distrayendo del dolor. Pero puede ser difícil encontrar esto.